El tiempo se detiene para los protagonistas de cualquier accidente aéreo. Se detiene para los que quedan atrapados en el desastre y para los que estudian sus consecuencias. En la mayoría de los casos, todo lo que queda de la tragedia son los restos del avión y, en ocasiones, algún testimonio fotográfico estremecedor. En 1979, un DC-10 choca en Chicago cuando una falla hidráulica hace que un motor se desprenda del fuselaje del avión. En 1978, un PSA-727 colisiona con un pequeño avión privado al acercarse a San Diego. El secuestro de un Boeing 757 termina en un accidente en el mar cerca de las Islas Cormorán en 1996. Todos los accidentes aéreos son diferentes, pero en la esencia de cada uno suelen encontrarse una o varias causas que tienen un origen en una lista de factores familiares, como el terrorismo, las fallas mecánicas, el clima, los problemas técnicos y los errores humanos. En ocasiones los aviones se estrellan por una combinación de todos estos factores. Esto es exactamente lo que sucedió en las Islas Canarias, en la pista del aeropuerto de Tenerife. Esa es la pista de carreteo 4. Como pueden ver, la pista 4, donde se junta con la pista de despegue, es donde ocurrió el accidente. El copiloto Robert Bragg es el único oficial sobreviviente de esta tragedia histórica. Creo que uno cambia después de ver tanta devastación y ver tantas personas lastimadas. Creo que las cosas que antes del accidente no eran importantes en la vida se vuelven más importantes. El 27 de marzo de 1977, dos aviones 747 chocaron cuando estaban por llegar a la pista C4 en Tenerife. La catástrofe cobró la vida de 583 personas, en lo que fue la peor tragedia de aviación de la historia. Ninguno de los pasajeros del vuelo 4805 de KLM sobrevivieron. Tan solo 70 personas del vuelo 1736 de Pan Am escaparon del infierno. Estaba sentado en mi asiento y si giraba podía ver hasta la cola del avión. Salté y llegué hasta el suelo y ya habíamos salido de la pista y habíamos llegado al césped, de modo que mi caída fue amortiguada. Me levanté y me desplacé unos 3 metros y cuando llegué aquí vi que toda la parte de arriba del avión había desaparecido y me dio la sensación de que un enorme cuchillo había arrancado parte del fuselaje. No fue necesario esperar una orden del capitán. Yo salté y empecé a gritar las órdenes que se dan para evacuar el avión. Las 2 alas estaban cubiertas de fuego. En el ala izquierda del avión ya había entre 55 y 60 personas que estaban paradas sobre esa ala. Miré hacia la puerta y la puerta se derrumbó. Allí debería haber estado la parte de arriba del avión y en su lugar había una montaña de metales retorcidos. Me di cuenta que Joan estaba allí y yo estaba parada a su lado y ella se inclinó y me dijo: Susan, toma mi mano, y así me sacó del avión. Aunque ocurrió hace décadas para los pilotos y controladores aéreos, el desastre de Tenerife sigue siendo un punto de referencia de todos los errores que pueden ocurrir en un avión. Al igual que muchos pilotos comerciales, Patrick Smith quedó sorprendido por la dimensión del desastre. Lo único capaz de hacer callar a un cuarto lleno de pilotos durante el entrenamiento es un video o una presentación de lo que pasó en Tenerife. Todas esas extrañas coincidencias e ironías que fueron parte del accidente y todo el horror, pero al mismo tiempo también toda esa extraña mística.
sucesos de Tenerife se originaron por una increíble cadena de desgracias y circunstancias desfavorables. Los terroristas habían cerrado un aeropuerto, obligando a los aviones a tomar otra ruta y a dirigirse a un aeropuerto con una única pista disponible para todo ese tráfico. Las principales transmisiones de radio se cancelan y se da el aviso. Informaré cuando la pista esté despejada. Que nunca llega a ser escuchado. El clima cubre el aeropuerto de niebla y los aviones más grandes se ven forzados a maniobrar sin verse entre sí. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿El vuelo de Pan American sigue en la pista? Una cadena de fallas humanas determina el fatal desenlace. Lo de Tenerife es algo único, y por otra parte no es tan único, porque si miras de verdad, hay muchos factores que se acumularon y causaron ese catastrófico accidente. Por eso caracterizan los accidentes como el de Tenerife, con bajas probabilidades, pero graves consecuencias, porque para eso es preciso que se reúnan todos esos factores. ¿Qué pasó exactamente en esta pista en 1977? ¿Cómo sucedió? Y lo que es más importante, ¿esto puede repetirse? No debería acercarse a Kilo. Permanezca en su posición. Por favor, deténgase. Creo que cualquier persona que haya estado en un accidente automáticamente se pregunta qué podrían haber hecho para evitar el mismo. Había 6 hombres en las cabinas de los 2 aviones. 3 de ellos murieron esa tarde. Hoy solo uno de los pilotos sobrevive. Ahora el capitán Robert Bragg aceptó volver a la cabina para recrear con una tripulación simulada la cadena de eventos que llevaron a la trágica colisión. La pista está despejada. Esta es la recreación de las transcripciones de los diálogos en la cabina. ¡Haz algo! ¡Vamos, retrocede! Cuando en el transcurso de una hora de incomunicación, Toma la tercera pista. la impaciencia, 35 minutos. la mala visibilidad y las fallas técnicas culminaron en el peor desastre de la historia de la aviación. Un desastre que podría volver a suceder. Las Islas Canarias son 7 volcanes extintos, esparcidos en el Océano Atlántico cerca de la costa del norte de África. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se encuentran entre ellos. Estas islas controladas por los españoles son un destino turístico exótico para muchos europeos. Los antiguos marinos las llamaban las Islas Afortunadas. Pero la buena fortuna no ayudó ese domingo 27 de marzo de 1977, cuando una catástrofe sin precedentes se desencadenó en el aeropuerto de Tenerife. El capitán Robert Bragg se encontraba en el lugar de la tragedia ese día. Trabajaba como copiloto junto al capitán Victor Brooks en el vuelo 1736 de Pan Am, que llevaba 380 pasajeros desde el aeropuerto JFK de Nueva York al aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. A las 2 de la tarde, llegando al aeropuerto de Las Palmas, reciben un llamado inusual de la torre de control aéreo. A unos 4.000 metros de altura recibimos una solicitud para cambiar de frecuencia del controlador aéreo español. Nos dijo... 1736, contáctense con Tenerife inmediatamente. Nosotros dijimos, vamos con destino a Las Palmas, no a Tenerife. ¿Por qué nos desvían a Tenerife? Y dijo... Hubo un ataque terrorista en el edificio de la terminal de Las Palmas. Deben desviar su rumbo hacia Tenerife. Atento a la torre de comando, el capitán Bragg y su tripulación ahora dirigen su avión al aeropuerto Los Rodeos, en Tenerife, a unos 25 minutos de allí en la isla de Santa Cruz. Nos pusimos en contacto con la torre e inmediatamente nos dijeron... Pueden aterrizar en la pista 30. El clima estaba absolutamente despejado. Veíamos el aeropuerto desde una distancia de unos 25 kilómetros. Vimos que unos 50 aviones habían sido desviados hasta allí porque eran alrededor de las 3 de la tarde de un domingo, de modo que toda la zona de la rampa estaba completamente congestionada. 1736.
Avance por el extremo de la pista y mantenga la posición detrás del KLM que está frente a ustedes. Nosotros debíamos estacionar en el cuarto lugar en una línea de 4 aviones, de modo que había otras 3 aeronaves enfrente, incluyendo el vuelo de KLM que estaba justo frente a nosotros. El vuelo 4805 de KLM, otro Boeing 747 que llevaba 234 pasajeros y 14 miembros de la tripulación, también había sido desviado desde Las Palmas a Tenerife debido a la amenaza terrorista. El capitán del vuelo de KLM era Jacob Van Santan, piloto en jefe y uno de los más importantes instructores de vuelo. El primer oficial era Klaus Mears, un copiloto entrenado que el capitán Van Santan había puesto a prueba 6 meses antes. Detrás de Mears se encuentra el ingeniero de vuelo, Willem Schutter. En ese momento la tripulación y los pasajeros de los aviones desviados esperan en el aeropuerto de Tenerife, sin saber de cuánto será la demora. La escena de los aviones estacionados en la pista fue suficiente para atraer la atención de los residentes, uno de los cuales tomó esta fotografía que muestra el Boeing 747 del capitán Bragg, alineado justo detrás del avión de KLM. Entre las asistentes de vuelo de Pan Am se encontraban Susan Donovan y Joan Jackson. Los pasajeros no podían salir del avión. Por eso hacíamos un servicio en tierra y les dábamos lo que necesitaban. Pero no recuerdo que nadie estuviera muy molesto o incómodo. Era solo un pequeño problema que había que resolver. De la misma manera, a bordo del vuelo de KLM, la tripulación de cabina y los pasajeros se preparaban para esperar. Quizás se sienten tranquilos por los logros de la carrera de su piloto, quien aparece en la revista de a bordo de KLM. Finalmente, escuchamos al operador. Caballeros, les avisamos que Las Palmas ya está abierto. Alrededor de las 3:45, esta noticia proveniente de la torre de control brinda alivio a todos. Hace 2 horas que los aviones esperan en la pista, pero la espera aún no termina. Ahora el capitán Jacob Van Santan del vuelo de KLM toma la extraña decisión de recargar combustible. Esta acción es innecesaria. Informes posteriores demostraron que el avión tenía reservas suficientes. La tripulación del vuelo de Pan Am, sorprendida, se molestó por el retraso. El capitán Big Grooves llamó a los del KLM y les preguntó: ¿cuánto tiempo tardará para recargar? Y el piloto del KLM respondió abruptamente: 35 minutos. Entonces el capitán me miró y me dijo: supongo que tendremos que esperar detrás de él. Y yo, que estaba sentado del lado derecho del avión, hice este comentario: quizá podamos dar la vuelta delante de ellos. ¿Quiere que el ingeniero George Warrens y yo salgamos y midamos la distancia entre nuestra ala derecha y su ala izquierda? Teníamos unos 4 metros de distancia entre sí, así que estábamos a 4 metros de ellos. Básicamente, esperamos 35 minutos hasta que el KLM terminara su recarga. Si lo pienso ahora, si hubiera habido 2 puntas de alas, es decir, personas que se paran en la punta del ala e indican visualmente la distancia, podríamos haberlo realizado. Los vuelos desviados, una extraña decisión de recargar combustible, 4 metros de distancia. Así empieza la trágica lista de detalles aparentemente no relacionados, que finalmente conformarían los eslabones de la trágica cadena. En los 35 minutos que le llevará al vuelo de KLM recargar el combustible, desciende sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tenerife una intensa niebla. Un banco de niebla bajó por la ladera de la colina y se instaló sobre la pista. La niebla se convertiría en un velo mortal para 583 hombres, mujeres y niños. En la tarde del 27 de marzo de 1977 en las Islas Canarias, Las Palmas está cerrado. una bomba terrorista detona en el aeropuerto de Las Palmas, causando retrasos en los vuelos que deben ser desviados a Tenerife, una isla cercana, cuyo aeropuerto tiene solo una pista de aterrizaje. El vuelo 1736 de Pan American, proveniente de Nueva York, piloteado por el capitán Bragg,
Es uno de los aviones que se encuentra esperando en la pista las instrucciones de la torre de control. Estacionado justo frente al avión de Pan Am, se encuentra el vuelo 4805 de KLM, proveniente de Ámsterdam, y piloteado por el experimentado capitán Jacob van Santan. Luego de una demora de casi 3 horas, la torre finalmente permite el despegue de todos los vuelos a sus destinos. Caballeros, les avisamos que Las Palmas ya está abierto. Por desgracia, la decisión del piloto de KLM de recargar combustible determinará otra demora de 35 minutos más para este vuelo y para los que esperaban detrás, incluso el vuelo de Pan Am. Finalmente, a las 4:58 de la tarde, luego de que el tanque de KLM fuese recargado con 70.000 litros de combustible, el copiloto Klaus Mears se pone en contacto con la torre de control de Tenerife para obtener el permiso antes del despegue. Solicitamos un retroceso de 1-2 para el despegue de la pista 3-0. Bien, KLM 80, corrección. 480 debe carretear hacia adelante y hacer un retroceso. Copiado, retroceso. Como el aeropuerto de Tenerife es pequeño, los vuelos que parten de allí deben retroceder para poder despegar. Eso significa carretear por la pista hasta el final, luego dar la vuelta para despegar en la misma dirección por la cual llegaron originalmente. Había un DC-9 en primer lugar, un DC-8 en segundo lugar, y luego el KLM que estaba en tercer lugar, y nosotros estábamos en la cuarta posición. Le dieron el permiso a los primeros 2 aviones que tuvieron que hacerlo y retroceder por la pista, de modo que carretearon en la mano contraria a la que iban a despegar. Cuando se llega a la última pista de carreteo a la izquierda, se toma otra y uno se coloca atrás. A las 4:59 de la tarde, el vuelo 4805 de KLM comienza a carretear por la pista. ¿Quieren que viremos en la pista C1 a la izquierda, en la pista de carreteo C1? Negativo, carretea hacia adelante hasta el final de la pista y luego retroceda. De acuerdo, señor. Unos minutos luego de las 5:02, se le ordena al vuelo de Pan Am que siga al de KLM. Pero a diferencia del de KLM, el vuelo de Pan Am se detendrá en una de las muchas salidas y esperará allí. Esto se hizo para que pudiera despejar la pista, para que el de KLM despegara. Con estas instrucciones comenzó la confusión. Para los pilotos de Pan Am, nunca quedó del todo claro qué ruta para salir de la pista de carreteo debían tomar. Recibimos instrucciones del operador. Pan Am 1736, tome la tercera salida a la izquierda. Acabábamos de pasar por la C2. Esta es, como muchos dicen, la salida que debíamos tomar, la C3. Esa pista de carreteo lleva directamente a la zona de la terminal. Todas las pistas de esta terminal estaban bloqueadas, así que no debíamos ir a ninguna parte y esperar aquí. Sé que algunas personas dijeron que hubo un malentendido en las instrucciones, y yo estoy totalmente en desacuerdo. Estábamos hablando con la torre de comunicaciones, que es lo normal. Las instrucciones fueron claras. Entendimos perfectamente lo que dijo el operador de la torre. Pero los 2 aviones que salieron frente a nosotros tomaron la C4. Llamamos a la torre y le pedimos que confirmara qué pista de carreteo debíamos tomar. Y él nos dijo que debíamos tomar la tercera pista a la izquierda. Y luego lo confirmó. Uno de los nuestros, creo que fue George Warrens, el ingeniero, lo repitió. Hubo un malentendido. Y seguimos, o al menos yo sigo creyendo que esa pista número 4 era la que él nos estaba queriendo comunicar. Él ya había dado el permiso al otro avión para que entrara en esa pista de carreteo correspondiente. Como sienten que la salida 3 no puede ser su destino, la tripulación del vuelo de Pan Am vuelve a llamar a la torre para que se lo confirmen. La tercera, señor. 1, 2, 3, la tercera. Como su aeronave ya ha pasado la primera salida, al decirles que tomen la tercera salida, la tripulación cree que la torre intenta que ellos salgan por la C4, la tercera después de la C1. El otro avión había hecho exactamente lo mismo, era la ruta lógica para salir de la pista. Por eso todos nos sentimos muy confiados que esa era la pista de carreteo por la cual debíamos salir a la pista de despegue. Y cuando las cosas están complicándose, a esto se suma el azar. Una espesa niebla desciende sobre el aeropuerto.
Miré por la ventana y dije, no iremos a ningún lado. Ni siquiera puedo ver el motor 2, que es el más cercano al fuselaje. Y conocía las reglas de Panam. No iríamos a ningún lado porque había demasiada niebla. Sí, nosotros Así esperábamos. podríamos volver a donde estábamos. La isla tiene fama de concentrar niebla muy rápidamente y la visibilidad pasó de ser ilimitada a tan solo ser de unos 500 metros y apenas podíamos ver la nariz del avión. Al mismo tiempo, tratamos de ver la pista de carreteo en la cual supuestamente debíamos virar a la izquierda para despejar la pista de despegue y salir de la pista y poder colocarnos detrás del KLM. Como muchos otros aeropuertos pequeños, el de Tenerife no estaba equipado con radar terrestre, algo que permite a los controladores aéreos monitorear las aeronaves que se encuentran en la pista. Aún con el campo aéreo cubierto de niebla, la decisión de seguir adelante con el despegue permanece firme. Esa pista en particular, como la mayoría de las pistas, estaba muy bien señalizada para poder ver la línea del centro. Pero nosotros apenas podíamos ver la pista siquiera. El capitán redujo la velocidad a unos 5 kilómetros por hora. Apenas nos movíamos. Veíamos las líneas direccionales curvas que nos llevaban a la C4. Habiendo perdido contacto visual con los vuelos de KLM y de Panam, la torre ahora busca confirmar la ubicación relativa de las aeronaves en la pista. KLM 4805, ¿cuántas pistas de carreteo pasó ya? Creo que acabamos de pasar la C4. Justo ahora. Tanto la tripulación de cabina como los controladores aéreos están trabajando en una zona en la que no se sienten del todo cómodos. Al final de la pista haga un giro a 180 y repórtese. Listos para el despeje. El vuelo de KLM llega hasta el final de la pista y da un giro de 180 grados. Lo que sucede a continuación es un intercambio de palabras poco común entre el piloto y el copiloto. Esto es una recreación de la conversación en la cabina del KLM, extraída de las transcripciones. 1 minuto. Todavía no tenemos el permiso de despegue de la torre. Ya lo sé. Pregúntale. Este intercambio sugiere que Van Santan había comenzado a despegar cuando su piloto le recuerda que no tiene permiso. Esto no es lo que suele suceder en una cabina, ya que Van Santan, el oficial a cargo, no estaba acostumbrado a que cuestionaran sus decisiones. La democracia dentro de una cabina es un tema cultural. Hay algunas culturas en las que es muy importante mantener una distancia apropiada, lo cual en realidad significa que hay una jerarquía muy fuerte y muy marcada en sus sociedades. No podemos esperar que haya democracia en una cabina así. Van Santan espera las instrucciones del control terrestre con impaciencia. KLM 4805 está ahora listo para el despegue. Y esperamos permiso de despeje de la torre. Es un permiso que emite la torre de control aéreo a los aviones que están por despegar y que dice básicamente cómo ir desde el punto de partida de un aeropuerto hasta el destino. Informo, listo para el permiso de la torre. Pero el permiso de la torre de control aéreo es tan solo una confirmación de la ruta a tomar. El permiso para despegar se suele dar por separado. Estos son los momentos de comunicación entre la torre de control y los dos aviones que seguirán siendo analizados hasta el cansancio. Copiado, señor. Veo que tenemos permiso para despegar nivel de vuelo 90. El piloto del KLM recibió el permiso que es básicamente necesario, pero cuando confirmó el permiso de despegue con la torre de control, él hizo un comentario que fue totalmente inesperado. Ya estamos listos para el despegue. Espere, yo le avisaré. Pero todavía estábamos carreteando, pensando que el vuelo de KLM estaba en su posición como le habían indicado. Por eso tomé la radio y dije, nosotros todavía estamos en la pista. Informaré cuando la pista esté despejada. Una vez más, Van Santan comienza con las maniobras de despegue. Si hay otras objeciones dentro de su cabina, estas no aparecen reveladas en las transcripciones.
El enorme avión con sus tanques de combustible recargados comienza a tomar velocidad. Traspasaron el umbral de lo irreversible. Cuando vimos el avión de KLM no nos preocupó demasiado porque sabíamos que estaba allí ubicado. Luego me di cuenta de que tenía las luces de aterrizaje encendidas y allí fue cuando dije, creo que se está moviendo. ¿No está fuera de la pista? Pero, ¿qué estás diciendo? ¿El vuelo de Pan American sigue en la pista? Ah, sí. Vi la señal luminosa de rotación y levantó vuelo. ¡Deténlo, haz algo, vamos! No podía creer que ese avión que estaba despegando venía hacia nosotros. Sobre la pista cubierta de niebla, los Boeing 747 intentan desesperadamente salir del camino del otro, pero ya es demasiado tarde. Y le dije al capitán, por favor, hagamos algo, se está moviendo. Encendió los motores y los aceleradores. Solo íbamos a 5 kilómetros por hora, de modo que el avión se movía muy lento. Creo que debo haber dicho una frase, espero que no nos dé. ¡Diablos, con fuerza! ¡Vamos! Y en ese momento cerré los ojos y me agaché. Y luego de pronto hubo un fuerte ruido, un tremendo impacto. Joan se levantó, corrió hasta la puerta, miró hacia afuera y gritó, ¡fuego en el ala! Toda la parte de arriba del fuselaje fue arrancada. Si miran las ventanillas del avión, esas ventanillas desaparecieron y toda la parte de arriba del avión desapareció. Entonces, en ese momento decidí salir de allí. A todos les gritaba que salieran de allí. Me levanté del suelo de la cabina, o de lo que quedaba de ella, y tomé el respaldo del asiento del capitán y salté sobre el costado. Yo seguí caminando y atravesando los trozos de fuselaje y otras cosas. Y me quedé a unos 2 metros donde había un borde, un precipicio de unos 2 metros. Y allí había un grupo de pasajeros, unas 8 o 10 personas. Y empecé a empujarlos y a decirles, salten, salten, tenemos que salir de aquí. Luego los restos cambiaron de posición otra vez. Todos nosotros estábamos tratando de salir y de saltar de allí, de donde caían los restos del avión, porque ahora los motores estaban despedazando todo el metal, todo se estaba desintegrando. Del avión nadie sobrevivió pasando la fila 33. Y eso sucedió porque cuando el avión de KLM nos chocó, dejó parte de su tren de aterrizaje en nuestro avión. De hecho, encontraron el tren de aterrizaje, la parte principal, entre los restos de nuestro avión. Después de escapar del desastre del Pan Am, David Wiley tomó prestada la cámara de otro sobreviviente y tomó estas 2 extraordinarias fotografías en los momentos inmediatos después de la tragedia. Empecé a gritarles a todos que saltaran y saltaron. Todos salieron y se unieron a un grupo grande que ya estaba en tierra. Me di cuenta que un hombre tomó a una señora por el tobillo y empezó a correr lo más rápido que pudo. Después me enteré de que la mujer que estaba siendo arrastrada era la esposa de ese hombre que la estaba sacando de allí. Y cuando cayó al suelo, todos los demás se cayeron frente a ella, sobre ella. Le quebraron la espalda, los 2 brazos y las piernas. A 500 metros de allí, sobre la pista, los despojos del vuelo del KLM seguían desmoronándose. El tanque lleno de combustible del avión se convirtió en una hoguera ardiente de metales retorcidos. Ninguna de las 248 personas que había a bordo sobrevivieron. Creo que fue lo primero que pensamos, fue una bomba. Y nos sorprendió cuando alguien señaló hacia afuera y vimos que había otro avión en llamas sobre la pista. No teníamos idea. En medio del caos de la tragedia, los socorristas no lograron llegar donde estaba el avión de Pan Am a tiempo para auxiliar a los sobrevivientes que estaban heridos. Recuerdo que caminaba entre los pasajeros que estaban en el suelo, los que pudieron salir y estaban muy heridos. Yo intentaba calmarlos un poco, les decía,
No se preocupen porque llegarán las ambulancias. Ya viene el equipo de emergencias, pronto llegará. Pero no veíamos ningún equipo de emergencias. Nunca vimos las ambulancias ni los camiones de los bomberos. Lo que sucedió fue que cuando el KLM nos chocó, perdió su tren de aterrizaje. Explotó y chocó a 500 metros sobre la pista. Ellos estaban más cerca de la torre que nosotros. La torre nos llamaba y no podía obtener comunicación de retorno, y en ese mismo momento un avión que estaba en posición de espera justo sobre el aeropuerto llamó a la torre y dijo que había visto fuego y destrozos en la pista. Los bomberos y las ambulancias salieron y llegaron primero al KLM, y por eso nadie vino donde estábamos nosotros. En ese momento el tanque central de combustible del avión que estaba allí, con el fuselaje en esa zona, el tanque central de combustible explotó y disparó una llama de alrededor de unos 100 metros en el aire. Algo que me parece muy irónico es que si los equipos de emergencia que estaban intentando apagar el incendio del KLM hubiesen sabido que había posibles sobrevivientes en nuestro avión, si hubiesen podido llegar, podrían haber ayudado. El saldo final es terrorífico. De los 380 pasajeros del vuelo de Panam, solo 54 sobrevivieron a las heridas. Las 248 personas a bordo del vuelo de KLM murieron en el accidente. Poco después del accidente, hablar de eso era muy emotivo. Y a Susan y a mí no nos parecía respetuoso hacia las personas que murieron el regodearse con que sobrevivimos. ¿Qué puede decirse de semejante devastación? ¿Hay algo que aprender de este tipo de tragedia imposible representada por lo que pasó en Tenerife? Las causas de la catástrofe son muchas. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de California cuenta con un programa de entrenamiento e investigación en aviación de renombre internacional. El Dr. Najmeddin Meskati estudia los factores de carácter humano. En la tragedia de Tenerife pudimos identificar como 9 o 10 factores humanos interrelacionados que contribuyeron al desastre. Y en el centro de todo hay problemas que son de carácter humano. No, ya lo sé. Dentro de la cabina del KLM, un conjunto de errores humanos muy analizados finalmente desembocaron en esa tragedia. Uno de los mayores problemas que surgió en el caso de KLM en Tenerife fue que el capitán Van Santan, debido a su personalidad, era como un piloto en jefe, un piloto muy importante en KLM, y era algo muy difícil estar en desacuerdo con él. Hay factores culturales que pueden ser muy importantes en la cabina, entre el piloto y el copiloto, o entre la cabina y el controlador aéreo. En su interacción y dentro de la cabina, uno está a merced de esos factores culturales. ¿El vuelo de Pan American sigue en la pista? Oh, sí. Y resultó ser el ingeniero de vuelo. Fue el tercero en orden de jerarquía en un vuelo que finalmente cuestionó si el avión de Pan American estaba dentro de la pista. Fue el único que preguntó. Y el capitán le respondió, sí, allí estaba, respondió enfáticamente. Mientras que las consecuencias de la dinámica humana que se dio en Tenerife serán analizadas durante mucho tiempo, algunas otras fallas son más directas. Una de las causas más importantes, pero menos discutidas, ha sido atribuida a un error técnico común en las comunicaciones. Aguarde para el despegue, señor. Le respondí diciendo en el micrófono: aún seguimos en la pista. Copiado Alfa, informaré cuando la pista esté despejada. Trágicamente, el mensaje de Robert Bragg de que su avión seguía en la pista y justo en el camino del KLM nunca fue claramente recibido. Nadie lo escuchó por un fenómeno de radiofrecuencia que se conoce como efecto heterodimo. Patrick Smith es piloto de aerolíneas comerciales y escritor. La mayoría de los pilotos se comunica a través de una radio VHF emisora receptora y algún miembro de la tripulación o de la torre de control levanta el micrófono o usa el auricular y el botón de mano.
toca el micrófono, realiza la transmisión, suelta el micrófono y espera el reconocimiento o tal vez algún tipo de contestación. La pista C3 está lista en 251. Tome la pista C en la posición 25 a la izquierda y aguarde. Posición de espera en 25 a la izquierda. El problema surge cuando 2 o más transmisiones se realizan al mismo tiempo. Espere para despegar. Efectivamente se cancelan entre ellos y el resultado es un prolongado chillido o una lluvia de estática. Lo que ocurrió en Tenerife es que 2 transmisiones muy importantes que efectivamente podrían haber evitado el accidente se realizaron al mismo tiempo y se bloquearon y nadie las escuchó. Hay unidades que se instalan en las radios de los aviones que no permiten las mezclas heterodinas. En su mayoría aún no han sido instaladas y eso por no decir que hay una crisis y que hay aviones que están a punto de chocar todo el tiempo. Luego de 30 años no volvió a pasar y con 40.000 aviones, naves comerciales que despegan en el mundo todos los días, la marca habla por sí sola y es sencillo de hacer. ¿Por qué no se hace? La catástrofe que sucedió en Tenerife tiene un nombre técnico: incursión. La Administración de Aviación Federal define la incursión en las pistas como una colisión o un choque evitado por poco en el que se involucran 2 aviones, tratando de despegar o de aterrizar. La incursión de Tenerife puede ser la peor de la historia, pero no será la última. En el último informe que hemos recibido, se describen unas 300 incursiones en pista que suceden todos los años en el mundo, pero nunca había tenido un accidente como el de Tenerife. Pero una ya es suficiente, y una más sería demasiado. En la historia de la aviación, los choques en vuelo son extraños. Sin embargo, las instancias en que casi se llega a chocar y en las que uno de los aviones se encuentra en tierra se han convertido en algo casi diario. Hubo otro accidente 6 años después del desastre de Tenerife en Madrid, en el que hubo un choque en tierra entre un DC-9 y un Boeing 727. Y hubo otros importantes después de ese, hasta el accidente del aeropuerto de Linate, en Milán, ocurrido en octubre de 2001. Un avión comercial del tipo Cessna Citation recibió el permiso para carretear hasta el final de la pista. Y lo que realmente hizo fue ir en la dirección opuesta y cruzó la pista sobre la cual un MD-87 estaba despegando. La incursión en la pista en Linate tiene muchas semejanzas con el accidente de Tenerife. Ambos aeropuertos son conocidos por la cantidad de niebla y ninguno de los dos en el momento del accidente contaba con un radar de tierra. Las incursiones en la pista son una fuente de investigación y desarrollo para Ratan Katwa, de la firma de aviación Honeywell. Desde la cabina de un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, nos demuestra con qué se enfrentan los pilotos todos los días al seguir las señales de control de tráfico aéreo en todos los vuelos. Al acercarnos a la pista ocurren 2 situaciones potencialmente peligrosas. En primer lugar, nuestra señal de llamada fue similar a la recibida por otro aeroplano. ¿Oíste que había una pista C3? Sí. En la frecuencia. Me acaba de dar una idea. Nuestra señal de llamada es 3 Golfo Charlie. Lo de la radio en la misma frecuencia fue una señal muy parecida. 3-0 Charlie Charlie. Este problema de señales de llamadas similares fue un componente clave en otras incursiones en la pista. Luego, otra cosa que causa confusión es un cambio de último minuto en la pista. Sí, 3 Golfo Charlie, cambia la pista 25 derecha. Permiso para aterrizar 12507. En el momento en que nos acercábamos a la pista, el controlador nos pidió que nos hiciéramos a un lado, en tierra, sobre la pista paralela. Lo que puede hacer surgir un entorno en donde la carga laboral es intensa, el estrés es fuerte
es decir que esta situación puede llevar a que se realice una incursión en la pista. Nuestra confusa secuencia de aterrizaje en el aeropuerto de Los Ángeles demuestra por qué muchas personas creen que la tecnología de última generación y los sistemas de prevención de situaciones deberían ser algo convencional en los vuelos comerciales. Otros creen que la tecnología no es una solución infalible. Un monitor parecido al de un televisor muestra de manera gráfica dónde se encuentra tu avión con respecto a otros aviones que están en la pista y en vuelo. Algo como esto, utilizado en Tenerife, podría haber evitado el accidente que finalmente ocurrió. Se acerca 6530 a 25 derecha para un despegue. A veces, estas tecnologías son más sofisticadas de lo que deben ser, ya que hay muchas advertencias orales y descripciones con códigos de color. A veces debe utilizarse más materia gris de la que un piloto puede tener en un momento determinado. Hay estudios que demuestran que cuando la carga de trabajo es demasiado intensa o demasiado baja, se daña el desempeño. En 1977, una combinación letal de errores humanos, la niebla y los desperfectos técnicos, sumados a una superpoblación en la pista, llevó al peor desastre de la historia de la aviación. Cada uno de los sucesos que determinaron la catástrofe de Tenerife podrían repetirse en casi cualquier aeropuerto en la actualidad. Después de lo sucedido, ¿han sido en verdad comprendidas cabalmente las lecciones de Tenerife? Cuando pienso en la cantidad de despegues y aterrizajes que se realizan en todo el mundo, en todos los distintos aeropuertos, pienso que otro accidente como el de Tenerife no es tan improbable. En todos los vuelos, la gente ve como algo muy positivo toda esta nueva tecnología y creen que es la solución, una verdadera panacea. Pero en realidad no lo es. Si hay niebla o un diseño de pista fuera de lo común, si los pilotos se encuentran bajo presión, si el radar de tierra no funciona o si hay problemas con alguna situación de discusión en la cabina, hay que tener mucho cuidado. Creo que si les preguntan a 100 personas qué significó lo de Tenerife, quizás 7 u 8 lleguen a entender de lo que se habla. Pero la lección fue aprendida y ahora se aplica ese aprendizaje. Las incursiones en pista y los choques cercanos, como se los suele llamar engañosamente a veces, son cada vez más frecuentes, pero de una manera en que muestra un síntoma de que hay muchos más aviones y más gente volando. Se realizó una investigación en la cual se determinó que, en la actualidad, volar es 5 o 6 veces más seguro que en la década del 80. Lo que aprendí de este accidente es que uno nunca puede apresurarse dentro de un avión. Es algo natural si estás retrasado, pero allí debes encontrar algún procedimiento para intentar calmarte y decir que tendremos que detener el avión si es necesario realmente. Cuando volé hasta aquí, me senté en la última fila, en medio de una familia, y había 2 asientos junto a la salida, y le pregunté al auxiliar de vuelo, ¿esos asientos están libres? ¿Puedo cambiarme? Y me dijo, ¿podría ayudar si hubiera una evacuación? Y yo le dije, sí. Me preguntó si podría abrir la salida de emergencia y ayudar a la gente a salir, y le dije, ya lo he hecho. Versión en español, Palmera Record.